sí, me puse a leer un poco jugando, que también termina teniendo mucho que ver con lo que voy a exponer, el tema del juego, a pensar en una línea de interpretación que yo sé que no es así, pero la voy a tirar y quiero jugar un poco con eso, que era la idea de, bueno, quizás Don Quijote no está loco, ¿no? Iba un poco por ahí. Y apenas empecé a leer los capítulos, bueno, en el capítulo 5, perdón, un instante así puedo ir abriendo el libro en las páginas, ahí va. El capítulo 5 me regala rápidamente una cita en este sentido. Bueno, como de contexto, venimos de un Quijote que está molido a palos y que está tirado y que pareciera ser que sin un rescate no va a poder salir de esa situación, y que empieza un poco en su mente a recordar a distintos personajes de estos libros, y a equiparar su situación con la situación de algunos de estos personajes. En tanto lo encuentra su vecino, Pedro Alonso, mientras Don Quijote está haciendo estos coloquios y mencionándose y recordando a personajes de libros de caballería y de romances. Se encuentra con Pedro Alonso, que, bueno, al escuchar que Don Quijote le asigna ser una persona que él no es, le dice: mire vuestra merced señor, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino, ¿no? Como este golpe de realidad que lo quiere llevar, ¿no? Esto es algo que también voy a ir haciendo como la línea, o la mayoría de las cosas que me llamaron la atención van en ese sentido de ver en qué momentos distintos personajes no le siguen el juego a Don Quijote, sino que, bueno, le dan ahí un golpe de, bueno, no soy quien como vos me estás nombrando, no soy quien vos decís que soy, o vos no sos quien decís que sos. Bueno, y le dice: yo no soy, sino soy Pedro Alonso, su vecino, y ahí Don Quijote le responde: yo sé quién soy. Por eso digo que ahí me regaló fácilmente una cita, ¿no? Porque esta afirmación de no me saques de mi juego, no me saques de esto, yo sé quién soy, en algún punto lo tengo claro, y no solamente sé quién soy, sino que sé quién puedo ser. Eh, y ahí, bueno, esta cuestión de que me pareciera como que nos está invitando, lo está invitando a su interlocutor a formar parte de su juego. Yo sé quién soy, también sé quién puedo ser, sumate, vení, juguemos a esto. En eso, bueno, una vez que decide rescatarlo y llevarlo hacia su casa, en la casa se encuentran el cura, el barbero, ¿no? Perdón si repongo mucho contexto, pero bueno, al ser la primera me siento un poco obligada. Están el cura, el barbero, hablando con la sobrina y con el ama, y Pedro Alonso oye desde afuera, bueno, que efectivamente lo que ellos consideran que le pasa a Don Quijote es que, bueno, que los libros lo han llevado a la locura. En eso, una de las pequeñas cosas que me llamó la atención también, que lo dice el cura, es: han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha. Esta idea de que Don Quijote es muy brillante, es muy inteligente, es muy leído. Quizás si uno se pone a pensar y equiparar, ¿no? Esta cuestión de si es tan brillante o no, bueno, hay que ver los niveles de ignorancia que manejan el resto de los personajes, en donde Don Quijote puede resaltar como un gran entendimiento, pero bueno, en este juego y en esta lectura de que Quijote no está loco, me sirve un montón pensar que él realmente es brillante y realmente sabe, y quizás en algún punto está eligiendo creer otra realidad, una realidad que también me preguntaba yo, ¿no? ¿Por qué llevaría a querer creer en otra realidad o a querer recuperar tiempos pasados? Estamos en un momento en el siglo XVII de plena crisis en el imperio, ¿no? Una crisis económica brutal, una serie perdón, cursé historia de España el cuatrimestre pasado y quedé muy ahí, pero una serie de catástrofes naturales sin fin durante todo el siglo. Entonces, bueno, pienso, ese contexto quizás puede llevar a tratar de recuperar tiempos pasados, tiempos gloriosos, como mencionábamos la clase pasada, que pueden llegar a ser los tiempos de los Reyes Católicos, un momento de plena expansión y demás. Bueno, perdón, me fui. A todo esto,
cuando está llegando, entonces Pedro Alonso entiende un poco el contexto y la situación y decide sumarse a su juego, porque ingresa, dice, el texto dice, acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino y comenzó a decir a voces, abran vuestras mercedes al señor Valdovinos y al señor Marqués de Mantua, que viene malferido, y al señor Moro. Bueno, se suma, decide nombrarse y decide jugar dentro de esos personajes que Don Quijote le había asignado y se había asignado para sí, ¿no? Eso fue lo que terminé de rescatar de ese capítulo. El capítulo 6 no me quiero meter demasiado porque entiendo que hay compañeros que van a exponer bastante más sobre lo que tiene que ver con la quema, con el escrutinio de la biblioteca y la quema de los libros. Sí, quizás resaltar, y de vuelta no me quiero meter demasiado, pero uno de los que me llamó la atención es cuando deciden no solamente salvar, sino recomendar la lectura del Tirante el Blanco, ¿no? Que esto igual, obviamente nobleza obliga, me dejo guiar un poco por las notas al pie para conocer un poco el contexto de la obra, que bueno, que es una obra con un tono realista muy fuerte, y de vuelta como pensando en un Quijote que no está loco, pero que todo el tiempo nos está imponiendo ciertas pautas de realidad y de verosimilitud, que haya, que dentro de toda esta parodia, o dentro de toda esta, no es parodia la palabra, bueno, como de esta crítica o de esta búsqueda de humor que está tratando de llevarnos Cervantes, mencionando todos estos títulos y todas estas obras, que justo esa, que tiene un tono muy realista y que tiene un humor muy particular, efectivamente decida recomendar su lectura, porque creo que es el cura que le dice al barbero, llévatelo y léelo. Bueno, me llamó también la atención, me pareció que iba un poco en la línea bueno, de estas pistas, de estos indicios que quizás van habiendo en el texto, de, bueno, de la importancia de la realidad. Bien. Bueno, dentro del mismo capítulo también había marcado, pero esta idea tampoco la terminé de armar del todo en mi cabeza, que es esta idea de sobre los libros pastoriles, que la sobrina dice, no, esos quémenlos también, no vaya a ser cosa que quiera convertirse en pastor, o peor, hacerse poeta. Y la poesía o esta imagen del poeta, quizás en algún punto como desvinculado de la realidad, como lo peor que puede haber, ¿no? Me pareció realmente gracioso, simplemente creo que lo marqué más que nada por eso. Y avanzando un poco más, ya yendo al capítulo 8, esperen, porque antes ya lo conoce, no. Bien, yendo al capítulo 8, que se encuentra, bueno, aparece el queridísimo Sancho por primera vez, y es un personaje que a mí, bueno, desde que hice el otro seminario de la segunda parte, siempre creo que recorríamos o rondábamos esta idea de por qué Sancho le sigue el juego, por qué le cree, o por qué, ¿no? Como, ¿qué lugar juega Sancho ahí si supuestamente Sancho no está loco? ¿Por qué se suma a esta aventura? ¿Por qué va por ahí? Bueno, en ese sentido, perdón, ¿puedo volver para atrás? Ay, perdón. Es que me olvidé de algo que me parecía bastante interesante, que era también, bueno, Don Quijote, antes de volver a salir, antes del capítulo 8, pasa 15 días supuestamente en cama, y al levantarse va a buscar sus libros, no los encuentra porque le han tapiado, o sea, los pocos libros que quedaban le han tapiado la habitación. Y lo que me llamó la atención es que cuando él pregunta por esta situación, le dicen que ha venido una persona, que le terminan diciendo que es Frestón, y que como por arte de magia, también está metido el diablo en el medio. Bueno, una historia muy fantástica, ¿no? Como si vos estás queriendo que una persona se vuelva cuerda o sane de su enfermedad de la locura, ¿por qué le inventás una historia tan salida de la realidad, tan lejana a la realidad, tan inverosímil precisamente? Bueno, me llamó la atención cómo sus propios familiares o las propias personas que supuestamente están interesadas en curar su enfermedad o su supuesta enfermedad, le terminan inventando
esta enemistad que, por supuesto, a Don Quijote le viene bárbaro dentro de su juego y le sirve muchísimo para seguir adelante. Bueno, y ahí sí, decide volver a salir, se encuentra con nuestro querido Sancho, ahora sí. Bueno, y esta pregunta de, bueno, ¿por qué Sancho decide ir y por qué decide creerle? Ahí un poco vuelve la cuestión, sigo con la cuestión del juego todo el tiempo en la cabeza y ahí me empezó a hacer mucha la intertextualidad, también con algo que también hablábamos un poco la semana pasada, que tenía que ver con, bueno, con estas ideas de Erasmo, del elogio de la locura, y a mí particularmente me lleva a Moro, ¿no? Y a las dimensiones utópicas que puede haber dentro de El Quijote, y en eso pensaba, bueno, dentro de la dimensión utópica, el pensar otra sociedad posible de manera lúdica, me parece que entra perfectamente dentro de la definición de la utopía o de lo que ese libro que es la utopía de Moro inaugura y todo el género que inaugura va a llevar a lo largo de muchísimos siglos como impronta, ¿no? Imaginarnos una comunidad diferente, una sociedad distinta a través del juego, a través de comunidades lectoras y de conversación que me parece que están absolutamente presentes y que las dimensiones en ese sentido son muchísimas. Y no va que la razón principal por la que Sancho decide acompañarlo a Don Quijote es que le promete una isla, una ínsula. Me pareció que ahí la intertextualidad estaba bastante a flor de piel. Bueno, y le promete esta ínsula y Sancho un poco decide creer también. Tampoco queda claro si Sancho sabe lo que es una ínsula. Leyendo la segunda parte, veo que nos vamos a dar cuenta que no, pero en principio no queda del todo claro, pero le gusta la palabra, le gusta cómo suena y se embarca en este viaje y se suma a este juego. Y ahí, bueno, van a empezar a tener sus aventuras juntos. La primera de ellas, la aventura de los molinos. Y allí hay un nuevo llamado de atención. Che, me parece que estos no son gigantes, son molinos de viento. Una advertencia que le hace Sancho. Eh, Me pasé, perdón, la cita que quería leer. Me pasé. Bueno, le advierte, no son gigantes, son molinos. Eh, Bien parece, le dice Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Casi como diciéndole, se nota que no sabes las reglas del juego todavía, pero se nota que estás en esta. Estos son gigantes, y si tenés miedo, quédate ahí, que no pasa nada. Bueno, una vez que arremete contra los supuestos gigantes, y que bueno, ahí va a retomar y va a usar la excusa que le dio su sobrina, y va a decir, no, seguramente fue este enemigo mío que fue Frestón, fue el sabio Frestón, el que me hizo cambiar los gigantes por molinos, y le viene de vuelta bárbaro para excusarse en ese sentido. Deciden seguir avanzando, y ahí otra de las cosas que me gusta es cuando, bueno, Don Quijote le dice, bueno, mirá que cuando me acompañes a mí, vas a ser testigo de cosas que apenas podrían ser creídas, y Sancho le responde, a la mano de Dios, yo lo creo todo. Casi como un diciendo, bueno, listo, entonces ya entendí por dónde viene la mano, vamos a creer. Por supuesto, mientras lo dejen comer y descansar a Sancho, va para adelante en ese sentido. Eh, bueno, ahí pasan la noche, sigo, que apenas podría ser creída, y aquí. Bueno, y ahí se vuelven a encontrar con una aventura, ¿no? Con estos dos frailes, son frailes, ¿verdad? Que están por delante de un carro que lleva a una mujer, y nuevamente Don Quijote dice, aquellos bultos negros que allí parecen deben ser y son, sin duda, ¿no? Deben ser y son, sin duda, algunos encantadores que llevan hurtada alguna princesa en aquel coche y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío. Y, y Sancho dice, bueno, no será de vuelta la misma situación que con los molinos de viento, mirá que me parece que esos son frailes, mire
que digo, mire bien lo que hace, no sea que otra vez lo están engañando, no sea que el diablo lo esté engañando de nuevo. Ya te he dicho, Sancho, y esta es la parte que me interesaba, que sabes poco del achaque de las aventuras, y la regla es la siguiente: lo que yo digo es verdad, y ahora verás, ¿no? Nuevamente le expone cuál es la regla de este experimento lúdico al que nos está proponiendo Don Quijote. Bueno, por supuesto, la aventura sale más o menos, lo muelen a palos a Sancho, y sin terminar esta aventura, el narrador, este narrador que también dijimos la semana pasada, por momentos se suma al juego, por momentos nos expone la locura de Don Quijote y por momentos lo toma como propio, ¿no? Me gusta mucho cuando él dice nuestro Don Quijote, ¿no? Casi como el propio narrador sumándose a esa comunidad y a eso que nos está proponiendo Don Quijote, que armemos esta nueva comunidad utópica. Ya me estoy yendo, ya sé, pero bueno, no importa. Los invito a sumarse también a mi juego. Y justo en medio de eso, Cervantes elige introducirnos esta complejidad de un segundo autor. O sea, no es solamente el narrador que nos venía contando la historia hasta acá, sino que esa historia quedó incompleta y va a ser que ya en la segunda parte inaugurada, en el capítulo 9, nos cuente que que el narrador se ha hecho de unos manuscritos, de un historiador. Me parece súper importante como la figura de que quien lo escribe es un historiador. De nuevo, esto es verdad, esto es real, como no sé si se entiende como esta idea de lo meta que estoy tratando de plantear, no solamente Don Quijote para con los personajes, no solamente el narrador sino Cervantes también haciéndonos parte de ese juego, una doble comunidad. Bueno, el profesor Minguzzi cuando da las clases sobre utopía en Literatura Española 3, todo el tiempo está con lo doble y lo lúdico, y me parecía que iba mucho en ese sentido. Bueno, y ahí inaugura el capítulo 9 con estos manuscritos encontrados que nos van a dar la finalización de la aventura, de nuevo, con muchísima intertextualidad, con muchísimos elementos de verosimilitud, muchísimos elementos reales que intentan darle la mayor verosimilitud posible al texto. Y pienso que con eso más o menos lo que pude leer y lo que pude encontrar en los capítulos, y en ese sentido había notado algo, bueno, que tiene que ver, bueno, ya lo dije un poco, ¿no? Pero estamos ante la modernidad, la afirmación del sujeto moderno a través de la razón, y la idea de que uno puede legitimarse a través de la razón, ¿no? Se inaugura con la modernidad, y que en la utopía de Moro lo que estudié, ¿no? Vendría a ser la afirmación de la razón mediante la posibilidad del juego y de la imaginación de un orden social distinto. Y bueno, en ese sentido pienso que había mucho ahí para jugar, para seguir haciendo esta lectura, quizás a través de los capítulos, a ver con qué me puedo encontrar. Si bien mi propuesta, o la propuesta inicial de pensar que Don Quijote no está loco, es sumamente extrema, me parece que va más por el lado de tratar de combinar una con la otra, bueno, es el juego un poco que me propuse para leer estos capítulos. Y hasta ahí. Bueno, perfecto. Seguimos entonces con Luciano. Bien, ¿se me escucha? Perfecto. Perfecto. Yo voy a un poco bajito, me parece. Así que habla fuerte porque bajito, yo por lo menos, ¿no?, te oigo muy bajito. Ok. Sí. Ahí mejor. Perfecto. Tengo un segundito. Voy a hablar un poco de algún juego con dicotomías que se puede ver ya en los primeros capítulos, porque creo que en esta sección, de los capítulos 5 al 9, hay como otro énfasis en algunas dualidades, ¿no? Creo que más que nada movido por una preponderancia de la fantasía, ¿no?, que empieza a cobrar más terreno en estos capítulos. Por ejemplo, bueno, es la sección en que, un poco lo que comentaba Agustina, ¿no? Finalmente el personaje se lanza a la aventura después
mucho leer y poco dormir, ¿no? Es como la finalización de una práctica que tuvo él, de una suerte de formación en esa locura final, con esta sobreabundancia de novelas, para finalmente dejar ese espacio, porque él incluso en sus noches, creo que lo comentaba la sobrina, practicaba también que vencía gigantes. Entonces un poco el salto de la teoría a la praxis. Otro de los juegos que tienen cierta dualidad lo tenemos, bueno, en el capítulo que mencionaron del escrutinio de la biblioteca, ¿no? Que donde ahí tenemos un juego entre lo virtuoso y lo profano, o alguna especie de categorización bajo una mirada de sospecha de lo que sería la literatura. Fascinación también, pero una sospecha como el libro como posibilidad de engendrar el mal o la desmesura que pueden ver en el personaje. Luego que convence a Sancho de acompañarlo como escudero, creo que de alguna manera esa locura risible o solitaria que podía tener el Quijote empieza a tener cierto matiz de equilibrio, porque de alguna manera tiene un tipo que le va a seguir el juego, como decía Agustín. Entonces creo que gana un componente mayor de verosimilitud. Además, esto se produce después de la clausura y de la pérdida de su biblioteca, ¿no? Y entonces me parece que el despojamiento de estos elementos de fantasía, ¿no? De los que promovieron toda esta desmesura, de alguna forma también permiten un avance hacia lo concreto, porque finalmente es lo que vehiculiza la adquisición de las condiciones materiales para lanzarse a la aventura. Vende cosas, consigue las camisas, les prestan un escudo, perdón, y además un escudero, ¿no? Bajo esta promesa de la ínsula, que también es un destino utópico. Entonces me parece que en este juego de dualidades, la carencia ahora de novelas de caballería es lo que le permite finalmente a Alonso Quijano convertirse en un personaje de novela. Y después tenemos el capítulo de los molinos, que creo que es una gran metáfora, que también estructura estas antinomias entre razón y locura, pero también cierto juego dual con respecto a los tiempos, porque implica concebir el pasado y el futuro como posibilidades heroicas, pero frente a un presente que es decepcionante, que no merece más que el olvido. Por eso creo que esta necesidad que tiene el personaje de vencer gigantes, que la manifiesta desde el principio de la novela, es una forma de escapar del olvido, de construir una memoria futura, una diacronía, ¿no? Y por ese motivo es que la lanza rota en ese momento no lo detiene en ese afán. Una rama sirve como sustituto. Y ahí vemos también, creo, una transmutación constante de los elementos ordinarios que pueden convertirse en materia épica, ¿no? Todo lo que es percibido, todo lo que está al alcance puede ser objeto de novela. Y esto contrasta también este mundo de las ideas, de las abstracciones, de la reimaginación, con cierta corporalidad excesiva que vemos en Sancho, no solo desde lo fisionómico, sino desde su preocupación por lo inmediato. Es un tipo que come, que duerme, que se queja, y que está ahí por un beneficio material, si bien también puede ser válida esa lectura de sumarse el juego, que es muy lindo. Pero inicialmente en estos capítulos nos da la sensación de que de alguna manera le cree y espera esa recompensa final. Sin embargo, Don Quijote vive de la fantasía, ¿no? Su sustento es el delirio. Después, tenemos el capítulo 8, donde se interrumpe la historia, y nuevamente tenemos el juego, la amenaza del olvido, de la pérdida, y se nos dice que esto era demasiado bueno como para caer en las leyes del olvido. En un momento se refiere a Vida y Milagros de Don Quijote, ¿no? Que creo que es una alusión a las geografías medievales, y de alguna forma alimenta al caballero como una figura canónica, no por su santidad o por sus milagros, sino por cierta abundancia de virtud, ¿no? Por estar construyéndose una figura fuera de serie, un distinto entre sus pares. Y acá, como dijo la compañera, empieza este recurso metaficcional, que también introduce un juego entre lo oral y lo escrito, entre la verdad y la mentira, introduce la posibilidad del engaño por ser el autor un árabe. Entonces ya cuestionamos un poco lo escrito, y no necesariamente pertenece a un absoluto verídico, como a veces se refería a la fuente de los Anales de la Mancha, ¿no?
también creo que se complica y hay un salto de dificultad ahí para el lector. Entonces, de manera concisa, las dicotomías que vienen en este tramo de la novela, inicialmente locura y cordura, que sería Don Quijote frente al entorno, que es el vecino, el cura y el barbero, que de alguna forma son anticipaciones de Sancho. Ficción y realidad, vemos que la ficción puede alterar efectivamente la mente, pero la mente de algún modo también reimagina esa realidad y la modifica. Entre el idealismo y el pragmatismo, que tenemos los valores de la gloria, la justicia y el heroísmo frente a la ínsula, el vino o dormir. También una oposición entre cultura letrada y cultura popular. Vemos que Don Quijote es un producto de los libros, de la lectura, mientras que Sancho y los demás son más bien formados en una experiencia personal de vida, no ficcional, no ajena. Es el choque de dos formas opuestas de concebir el mundo. También entre el olvido y la memoria, que podamos verlo desde el capítulo de la quema de libros hasta esta recuperación milagrosa de ese cartapacio, ¿no? De los papeles. Hay una tensión constante entre desaparecer y perdurar, ¿no? Y por último, lo que noté bastante en estos capítulos es la tensión entre el individuo y la comunidad, al menos la pequeña comunidad, no la sociedad como un todo, que rodea al Quijote, porque es un héroe solitario, es un anómalo, es una anomalía, está fuera de tiempo, fuera de lugar, y sin embargo es dependiente de ese entorno, de esa comunidad que constantemente lo socorre, lo corrige, lo rescata y lo devuelve a la norma. Eso sería todo. Bueno, muy bien. Muy clara la lectura. Gracias. Así que bueno, vamos entonces ahora con María Eugenia. Hola a todos, todas. Bueno, yo soy una de las personas que va a trabajar con el capítulo 6. Espérenme un segundo que abro el libro para algunas citas que tengo anotadas. Se escucha bien, ¿no? Perfecto. Me da terror empezar a hablar 3 minutos hasta que alguien me diga no te escuchamos. Bien, bueno, yo trabajé con lo que el título del capítulo 6 llama el escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería del ingenioso Hidalgo. Y lo trabajé lo empecé a pensar como una parodización, no sé si llegar hasta ahí, pero bueno, una representación de la escena de un juicio donde tenemos a un acusado que no puede defenderse y este acusado son los libros de caballería, pero los libros en general de la biblioteca de Don Quijote, que justamente a través de este proceso de representación de un juicio aparecen personificados. Y acá me volví un poquito hacia atrás, hacia el capítulo 5, cuando Don Quijote va llegando con su vecino que lo trae, y ellos escuchan la conversación, ¿no? Entre el cura, el barbero, la sobrina y la ama. Hablan bueno, el cura habla ahí, ¿no? Pide que se haga un acto público, que, bueno, estuve investigando un poco porque la verdad no sabía bien en qué consistía, más allá de lo que se puede inferir por el nombre, y bueno, justamente era público, había ciudadanía que podía ver eso, y era un lugar donde se leían las sentencias, donde ya estaba más o menos todo resuelto. Lo que bueno, y ahí leo la cita, el cura dice: se haga acto público y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho. Y otra cosa que resalto de ahí es que ya se asume de alguna forma la condena sin haber pasado por el escrutinio, ¿no? Después reconfirma esta idea de que quieren quemar todos los libros cuando dicen Jayanes hay en la danza, para mí santiguada, que yo los queme mañana antes que llegue la noche. Pero cuando llegamos al capítulo 6, efectivamente lo que sucede no es un acto público, de hecho no es un auto de fe,
sino lo que está pasando en ese capítulo es un juicio a puertas cerradas, ¿no? También pensando en la vergüenza que trae como la locura de Don Quijote si esto se conociera hacia otras personas. Entonces es medio todo lo contrario, son su círculo íntimo haciendo este juicio que de alguna forma imita esto que hablábamos. Entonces yo lo que marqué son algunos roles que cumplen estos personajes de lo que vendría a ser un juicio. A ver si me estoy perdiendo algo. Bien, no, lo que mencionaba entonces, habla en un momento, ¿no? Dice el narrador, mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno para ver de qué trataban, pues podía hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego. Y acá entonces es justamente esa configuración del juicio de la que yo estoy hablando, pensar en el merecimiento o no, a partir de abrir, leer los títulos de cada uno de los libros, bien, en su uno a unos, no como un conjunto, sino que justamente los van revisando a cada uno. Y lo que mencionaba recién de los roles, bueno, tenemos el rol del acusado, como ya mencioné, que vendrían a ser los libros. Segundo. Bien, acá. La página dice el cura, como mencionó antes la compañera, encomendados sean a Satanás y Barrabás tales libros que así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha. Esa sería la acusación. Y después vendríamos a tener a los jueces, que podemos pensar que son el cura y el barbero, que son los que se ponen a escrutinar los libros y a juzgar si merecen la salvación o no. En un momento dice, un segundo, dice, cuando hablan del libro de Cervantes, de la Galatea, el cura dice, muchos años ha, que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. Y acá la parte importante, perdón, es menester esperar la segunda parte que promete, quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega. Y entre tanto que éste se ve, tenedlo recluso en vuestra posada. ¿Entrás, Mila? ¿Mila, entrás o no? Bien, y después Perdón, el profesor está luchando con su perra, pero digo, se oye todo, ¿eh?